6 de la tarde, 3 minutos en la República Argentina. República Argentina, que vos de boludo. Y acá está el imbécil de Peto Melagem. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, manso? Bien, ¿y vos? Bien. El Piojo Manso. El Piojo Manso, ¿te Ajá. acordás? Sí, Qué bien le quedaban los yorcitos. muy bien le queda. Muy bien le quedaban los yorcitos. ¿A qué viniste? No sé. ¿Te preguntás a veces para qué vivís? No. Ya lo sé. Ajá, para ganar guita. Y para servir a Dios. Muy bien. Y para acabar antes que el otro. Muy bien. En el caso de acabar. ¿Y qué En pasa el caso cuando, de que exista el otro. cuando la otra persona culmina antes que vos? Y es buenísimo. Me agarro una frustración Ujú. que se me ocurre en un montón de negocios. Negocios. Sí, es así, es así. Ajá, no sabía. Sí. Bueno. El padre de los negocios, la madre es la frustración. ¿Y el padre? ¿El padre? Bien, Mándale un beso. bien, le mando un beso. Dale. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Cómo saber? Preste atención, ¿sí? ¿Cómo saber si es Roma? Excelente. Así se llama. Muy bueno, me ¿Cómo encanta. saber si es Roma? Por fin algo poético en tu Es columna. hermoso. ¿De qué hablas? ¡Qué poético! Es lo peor que me puede decir. ¿Cómo Claro. saber Lo si es peor Roma? que me puede decir. Puede ser un tema de los Prefiero que me estelares. digas, mirá, prefiero que me digas negro. No, no, que me digas Dios mío. poético. ¿Cómo saber si es Roma? Es un tema de los estelares. Sí, lindo. ¿Cómo saber si es Roma? ¿Qué es Roma? La capital de Italia. A donde todo conduce. en el antiayuda, Roma es lo que nosotros queremos sentir en una relación. Porque nosotros no queremos sentir lo contrario de amor, sino amor al revés. ¿Y cómo es amor al revés? Yo te amo, Roma. te oma. Nos decimos, te oma. Yo te oma. Te oma. Y a ver, ¿Cómo saber si es Roma? A ver. A ver, estas señales, para los boluditos, que son los adolescentes, ¿no? ujú, Si te tira para abajo, esa Es- persona, es a la Roma. corta o a la larga, mejor a la larga. ujú. Roma de verdad, un Roma para toda la vida, Sí. es a la larga. A la larga. Si a la corta es vamos, pero a la larga, ¿viste? Pero no a la larga en años, también a la larga en la tarde. Nos ¿Entienden encontramos a las ustedes? 2 de la Yo no entiendo tarde. bien. Cuando ya el proyecto está más o menos firme. No solamente. No. Hablar del Nos micrófono. encontramos a las 2 de la tarde y es todo, A las 3 empieza a decaer, a las 5 ya te querés matar. Es como Seba con... Eso es Roma. Ahí te tenés que Ok. quedar. Con cualquier cosa está por suceder. Que me deprimo antes de hacerlo. Decís, sí, hagámoslo. Y un día No, te Durán. tengo una gana de irme a vivir a Brasil. Bien. Pero después lo hago. Después lo haces contento. Es verdad. Peto también es así. Sí, así como. Que te deprimís 5 minutos antes. Sí. Y después te pones bien. Sí. Bien. Depende. Ajá. Porque si es algo que ya sé con mucha antelación, me puedo deprimir desde mucho antes de 5 minutos. Que eso es lindo también. Sí, puede ser Porque tú vivís una con semana esa antes, angustia. no Semana tengo angustiante. ganas. Sí. Ahora, por ejemplo, lo del teatro. Me tiene la bola por el ¿Qué es piso. lo del teatro? Lo de vuelta y media en el teatro. Pero no Ah. vengas. Sí, pero bueno, eso es. No voy. Y después ahí también me quiero matar. ¿No? Ver a los oyentes, cara a cara. Qué Que, bajón. ¿Sabés que hicimos una encuesta entre los Qué oyentes? bajón, por ¿Qué favor. quieren ver en el Teatro Nacional? Y nadie dijo Peto Melagem. Claro, porque me quieren ver en el Hola Membrives. Debe ser. Debe ser. Bien. ¿Cómo saber si es Roma? A ver. Amor Si al te revés. hace sentir- Todo el tiempo hay que explicar eso. Sí, Qué boludo que- que sos. amor Qué al boludo revés. que sos. Qué boludo que sos. Soportable. Amor al revés, no lo Sí. contrario de amor, sino amor, al revés. Sí. Si te hace sentir igual hace siglos, Roma. Roma. eso es Roma. O sea, ¿viste Igual cuando te vos te dicen, no estás cambies nunca, pero no cambies nunca. Te estás No cambies nunca. Seguí así, Bueno. seguí así, así no, así. No, así algo no, voy a cambiar. así. Algo voy a cambiar. No cambies nunca. Igual- no cambies nunca. Te estás equivocando en algo básico vos. Qué suerte. Que es poner todo en la otra persona. Sí, claro, Y en uno- pero de- por favor. ¿Y de uno no depende nada? Sí, todo. Entonces, Nada depende de vos. no es verdad. De- la relación se de hace- uno depende. la ¿Y ese uno relación cómo se hace- llama? Dios. Bien. Por fin, Pero es- alguien, es boludo. el más ateo de Sudamérica, Y se ve Pablo. que Obvio. no, se ve que no. Bien. Se ve que no, porque a vos no se te ocurrió, a vos no se te ocurrió No. y a vos se te ocurrió. Obvio. Uno. Sí. Pero de vos no depende nada. Ok. Nada. Menos de vos, Sebastián. Ajá. Menos de vos. 2, Bien. No, ese era 2. 3, 3. Si te. cerca del micrófono. 20 años Si hace que hace hace radio. que te dé lo mismo elegir lo mejor y lo peor, eso es Roma. No entiendo. Te da lo mismo. Elegir lo mejor de vos, lo peor de vos, lo Ah. mejor de... Pero incluso la comida, incluso un disco, la música, las vacaciones. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Ir a la casa de tu suegra o a Miami. Me da que lo es lo mismo. mejor, digamos, ¿no? Ajá. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Esa sensación... ¿Así hay que vivir, Peto, o no? Así hay que vivir. Esa sensación Que todo te dé lo mismo. de bruma, de broma, Ajá. de Bremen, Sí. de Burman. Sí.
¿De qué hablo? De Birman. De Birman. Ajá. Hay una película. Burman se llamaban los No, Daniel Burman, el director de cine. no, vos sabés de qué hablo. No. Sí, los pullovers de Mar del Plata. Bremer. No. No, Bremer es las herramientas, obvio. No. Ah, eso es ¿qué Bremen, Bremen? como la ciudad alemana. Y ¿Cómo está se llamaba? Bremer, el que nos hizo el gol en el 90 de Alemania. Sí. De Bremen. Burman. Bremer, ¿no es? Bueno, Bueno. adelante. Si te frena. Si te frena, Perfecto. eso es Roma. No, no. Eso es Roma. Una ¿Qué pareja, no, no. una pareja pareja te que tiene te frena. que, te ¿Qué tiene más que querés, alentar. boludo? No te tiene que frenar la Te pareja. tiene que frenar. No, te tiene que alentar. Uy, ¿pero qué es esta discusión? No entendés nada. Uy, no entendés menos mal, nada. menos mal. Hablen. ¿Una pareja te tiene que frenar o te, tiene que alentar? frenar. En la Te tiene que lógica. Te tiene que alentar. Sí, yo creo que sí, porque si no te deprimís y te angustiás. Ayer Bien, Pablo. ¿qué más querés? ¿Qué Peto, más querés? Ayer Pablo la rompió en un evento, Cena Sí. Fátima. ¿Y quién la arregló? Estaba todo dado condiciones para que te vaya mal, la gente, cualquiera. Subió Pablo al escenario y todos venían hablando. Pablo hizo ¡fra! La gente lo empezó a ver. Yo estaba con Inés y con Dalia, no sabes lo que nos reímos, cómo disfrutamos. Fue ¿Pero de rarísimo. qué se rieron? ¿De que él no estaba? ¿De que estabas vos con las dos? el monólogo muy bueno. Se fueron cada los- vez que ¿Qué tiene terminamos- que ver se fueron cada vez que eso? terminaba un chiste Inés me decía, pero qué boludo. A los gritos. Sí. Yo no escuchaba eso. Muy Bueno, bueno, Ola. ¿qué te puedo decir? Para mí, Sí. eso para mí no es una pareja. Una pareja es la que antes de salir te dice, no vayas, no vayas. No. No te va a ir bien, no No, vayas. no está- Llamá y No, decís no, que no. estás No, enfermo. es tóxica que esa se te- relación, es tóxica. Una pareja que te dice eso constantemente es tóxica. ¿Por qué no te se hace la boca a un lado y te convertís en un cuadro de Picasso? Ojalá. Sería más valioso que ahora. Una pareja que ante ayuda te frena. No. Quédate ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Porque, ¿sabes qué? ¿Qué? Es muy probable que las cosas salgan mal. Te lo juro. Eso es verdad. Pero aún, Vos querés empujar aún a tu así hay pareja que le hacerlo, salga mal. hay que hacerlo. No, señor. No, No, señor. señor. ¿Vos vas a nadar con tiburones? no. Porque va a salir mal. Pero ¿Aún así hay que hacerlo? es una estupidez lo que decís. No, es así. No, no Y tiene entonces, razón. ¿por qué nos metemos en una pareja que nos va a hacer mal? No, nos va a hacer mal. Ah, nos va a frenar. no, exacto. Tenés razón. Pero Ya mirá si a estamos Pablo acá. lo frenaban. Y no se ¿Cómo? Estaba bien en tu casa. Comías mejor. No pasabas ese nervio. Mm. Bien. Si te hace sentir estancado. Esa es la pareja que nosotros queremos. No, Una no, pareja no. que te haga sentir. No, no. no estancado. No, esa no, la palabra es atascado. Eso No, es la no palabra. está bien. Como en el Atascado. tránsito. Yo tenía un vicerrector en el Pellegrini que se llamaba Tasca. Y cuando nos queríamos ratear decíamos, la puerta está atascada. Vos fuiste al Pellegrini. Uf, sí. ¿No ves que soy mejor que los demás? ¿Cómo Eso será? es lo que te enseñan en el Pellegrini. Pero sos menos que mejor Buenos- que los demás. pero menos Salvo que los de Buenos Aires. Pero mejor que los del Ilse. Un poquito mejor. Sí. Y que los demás olvidate. ¿Y hay Mejor que rencor los con demás. el de Buenos Aires? ¿El Congo qué? ¿Hay rencor con el Buenos Aires? Con todo hay rencor. Es lo que más te enseñan en el Pellegrini. Y los que van al Superioridad y Pellegrini, rencor. ¿qué opinan de los que fuimos al Vieites? No No sabe- aspiramos nada, no los tenemos en cuenta. sabe No dónde están en está. el radar. Entiendo. No están ¿Y en el el radar. huergo? ¿Y el huergo? El huergo menos, no, debe ser gente que un día te engrasa un rulemán. Claro. Algo así. No, el Para Vieites eso nos ni eso. preparan. El Vieites Vieites ni eso. Es que le va vendiendo rulemanes por la Claro. ferretería. ¿Qué dice tu Ese es el título? Vieites. ¿Bachiller? Con un maletín. No, perito mercantil soy Perito yo. mercantil. Sí. Vos también sos perito Yo mercantil. también soy perito mercantil. Pero de Pellegrini. Pero yo, de Pellegrini. yo soy pero mercantil, vos sos perito. ¿Alguno yo soy de pero tu mercantil. generación hoy es político? ¿Viste que son políticos los del Pellegrini? ¿O nadie? En la ¿Sabés rosca que de no me arma de acuerdo. uno. Bueno, Fabio es dirigente de Atlanta. No sé si eso es ser político. Bien, es el que más alto llegó. Es el que más alto Bien, llegó. qué generación brillante la tuya. Sí. No, Bien. debe haber alguno. En la rosca, la mitad de la división está en la rosca. Sí, debe estar, sí, seguro que sí. Bien. Y la otra mitad es Fabio Israel. Bien, Bien. adelante. Debe haber algún nazi también. Y No sí, me lo acuerdo. Y En sí. todos lados hay En, alguno. Sí. en todos lados Y hay sí. nazi. Bien. Quiero esa remera. con la remera. Dale, Bueno, bien. avanzás y te vas. Si te hace sentir atascado, o sea... Uy, ya ¡Ya lo lo dijiste. dijiste! No, pero quiero que entiendan lo que es atascado. No lo vamos a entender. ¿Atascado qué es? Varado en el barro de tu personalidad. Tu supuesta personalidad. Claro. Nadie tiene personalidad, ¿no? Nadie tiene no. personalidad. Por eso opinamos. Para que los demás piensen que tenemos Claro, personalidad. y gritamos también, Y ¿no? gritamos también. Bien. Si te produce llanto y tristeza. ¡Eso es Roma! ¡Quédate ahí! No, esa no es tu pareja. Cállate la boca. No, tu pareja no te tiene que producir llanto y tristeza. Sí que. Sí, yo estudié francés en el Pellegrini y Dale. me salió así. Sí, me quedó la boca así. Dale. Bien. Navísimo. Si te produce cualquier cosa psicosomática. Te quedás y... Pero ¿por qué no estar con una persona que te Granos. hace bien? ¿Para qué?
Para sentirte mejor. ¿Para qué? Para ser más feliz. No, ¿y para qué? Para pasarla mejor. Ya está, mira, si te sentís bien no producís guita, si te sos feliz no producís guita, feliz no existe de parte. Y lo que También- uno que quiere es eso. Es cierto ¿viste? que si estás bien de joven nunca vas a hacer mucha guita. No, Claro. te quedás en ese departamento de Rojas y Bogotá. En vez de tener una propiedad en Miami, dejate de joder. A 2 cuadras de Primera Junta. ¡Por pará, favor! Pará. Vos hablás como si fuera normal tener un departamento en Miami. El cero. Ya ¿Qué? tenerlo en Rojas y No, en no, primera junta no, no. también. es Este un programa montón. se fue a la mierda. ¿Por qué? Así, porque vos te estás yendo a la mierda. Pero vos hablás como Porque si fuera no podés normal. decirle a la gente, hay chicos que escuchan. ¿Y? tienen que entender que lo normal es tener un departamento en Miami. eso decir es una a la flip locura. flop decir que no. No es normal. Por favor. El 0,0000. Sos un fliflá de pelotudez, No. vos. Sos un El fliflá de pelotudez. Más. 0,000000. Periódico 01 tiene departamento en Miami. Un poquito más. Un poquito Dos. más. Un poquito más. Dejate de joder, no es normal para un Pero vos- argentino tener un departamento en Miami. ¿Qué decís? Si sos argentino de bien, sí. No. Si sos un argentino de bien, que mira donde hay que mirar, sí. No. Ahora, si estás en cualquiera, ¿Vos tenés departamento en Miami? más de uno. TC2000. Yo tengo... ¿Eh? No, mira otro lado. Es un abuelo que le habla a Julieta y me da aquí. Dale. Yo al lado. Sí. ¿Cuántos departamentos tenés en Miami? En Miami, no, la verdad que en Miami ahora me quedan 2 cocheras nada más. Entonces te contradecís. ¿Dónde lo ¡Qué tenés? bien! Pero yo tengo ranchos en Ohio. ¿A qué Yo edad- empecé con departamentos en ¿A qué edad Miami. tuviste tu primer departamento en Miami? Para mi bar mitzvah me regalaron. ¿De cuántos Un ambientes? departamento en Miami, medio ambiente. Medio ambiente. Así se empieza. Medio ambiente. Vista al mar. Tomá, Sos un pobre tipo. tomá, me lo regaló el rabino. Mentira. Sí. Los rabinos no regalan A departamentos. mí sí. En Estados Unidos sí. Sí. Eras de Flores vos. Era. Pero después me convertí. Ay, qué Bien. pesado que sos. Entonces, psicosomático, ya dijimos sí. Si te llena de celos, eso es Roma. Eso es Roma. No, todo. Y ojo que los celos tienen que ser Soportable. de ida o de vuelta. No, Todo el no. tiempo, Todo el vigilándose todo el tiempo. Puede ser, si es una persona muy celosa que te vuelve loco, quédate ahí. O Por si te ejemplo. provoca mucho celo, quédate ahí. Llegás de la Llego. calle. ¿De dónde venís? Vos llegás de la calle. Ah, y por eso. ¿De dónde Nosotros venís? saludamos así. ¿De dónde Llegás y venís? decís, ¿de dónde venís? Yo estaba acá. te digo. Así, ¿cómo es eso? Si yo recién llegué. Porque yo estaba acá. No tuve Y tiempo no de sé, salir. no sé. Por ahí Bueno. me estás mintiendo. Ya me mentiste otras veces. Nunca Una te vez mentí. te pregunté de qué color es tu calzoncillo. No te acordabas, me dijiste una cosa y era otra. Va. ¿De dónde venís vos? Vengo del club. ¿A quién viste en el club? ¿Estaba Mónica? Sí, no me acuerdo, no la vi. No me acuerdo quién es Mónica. Mírame, no te rías. ¿Qué? Estaba Mónica. Estaba Estás saliendo Mónica. con Mónica. No. Hijo de puta. Sí. Y ahí empieza. Así. Y así empieza. Así hay que vivir todo Así el hay que tiempo, vivir, ¿no? Sí. Si te llena de celos, sí. Si te llena de paranoia. Eso ya sabemos. Siempre hay que dormir, cuando dormimos con alguien, una pareja, con un cuchillo abajo del alma. No, Sí. no, estás loco. no, no, Sí, no. sí, Está sí, re sí, chiflado. No, no hay que vivir así. Si te llena de angustia, eso es Roma. Ya lo dijo. ¿Puedes explicar qué es Angustia. Roma? Amor al revés. Bien. No lo contrario de amor, sino amor al revés. Muy bueno, si te hace sentir. ¿Cómo te explico? Es una sensación difícil de explicar. Es como si arrastraras la cara por una ruta mal pavimentada. Eso es lo que tenés que sentir todo el día. No, igual Por tu aunque pareja. sea Llevan bien así, pavimentada, te raspa. Claro. Pero mal pavimentada, Peor. que te raspa y Con además. piedras, salta. sí. Claro, eso. Pero todo el tiempo, es una sensación todo el tiempo así. Bien. O Ya está. si te provoca mucho, Habla al mucho, micrófono. mucho miedo que te abandone o abandonar la pareja. dice. Bien. Eso también. Hay que vivir en- Ahora también, si te en da máxima muchas, tensión. muchas ganas. Hay que vivir en tensión constantemente. Sí. Alta tensión, Alta tensión. alta tensión. Chaucito. Bueno, la última. Dale, te va yendo. Si estás en esa pareja para no estar solo, ahí, eso es Roma. Eso es una pareja. Bien. Cuando dice mejor Eso es solo una que mal pareja. acompañado, no. No, mejor mal acompañado. Mejor mal acompañado. Peta. Solo te podés masturbar. No. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo eso? Todo. ¿Por qué? Es increíble. Es increíble. ¿No es lo más egoísta que hay del mundo? Desde la mirada antiayúdica. Si vos ponés un bebé, vos viste que si vos dejás un bebé solo en la selva, sale hablando hebreo. No, es mentira eso. Y si vos le das a un bebé una calculadora y una revista pornográfica, va a agarrar la calculadora. En Estados Unidos. En Latinoamérica va a agarrar la revista pornográfica. Las boludeces que decís son infinitas. Estos son. Hay gente en los Países Bajos que hace este tipo de Estudios. Sí. Estudios, gracias. Remedios, iba a decir.
Bien, ya está, basta. Chao, basta. chao. Sí. Mira, tengo esto rojo, esto rojo, esto rojo. Comunista. ¿Te vas al teatro? Nada, sí. ¿Te vas a los bonobos? Me voy a hacer los bonobos, la primera de la semana. Te quiero decir algunas cosas. Por favor. ¿Sabes qué te deseo? ¿Qué? Que hoy cada vez que digas un parlamento arriba del escenario, después aplaudas. Cuando le digas al personaje de Campi. Vení para acá. Toda la obra estés así. Eso te ¿A deseo. ustedes les molestan los aplausos en el escenario? El sonido del aplauso de Y no alguien suena lindo. que aplausa. Muy bien. No suena lindo. ¿Por qué no? Es medio sé. pobre. Suena feo. Es pobre. Sí. El aplauso. Mirá. Es pobre. No, pero ¿y cuál es la acción? El No aplauso. importa, no importa. Cuando haces este tipo de cosas, ¿viste? Cuando haces así o así. Ah, Sí. te entiendo. Alfredo tenía un toque con eso. Con eso, no le ¿Qué Alfredo? Halcón. Bien. Ay, ya sabemos que laburaste con Halcón. Sí. Todo para decir eso. Sí, Alfredo. Aparte le dice qué Alfredo. va. pará. ¿Y cómo crees? Bueno, Bueno. Alberto tenía un toque con eso. Bien. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que vos y Majul hagan para las vacaciones de invierno un espectáculo que se llama Plug y Mini Plug. Plug y Mini Plug y Plug y Mini Plug te enchufan el micrófono. Y tengan mucho, mucho éxito. Tanto que tengan que hacerlo 25 años. Todas las vacaciones de invierno. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que en las vacaciones de invierno hagas un show con Marcelo Bonelli. Que ¿Cómo se llame. No se entiende nada, ¿no? ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que en las vacaciones de invierno pongas todo lo que ganás, todo lo que ahorraste toda tu vida en un espectáculo, La Vuelta de Panam, que se llame Uy, qué calor, y sea un fracaso. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que en las vacaciones de invierno, el primer día, aparezca tu vieja en tu casa con una mochila, un tupper, una gaseosa y diga, Peto, a la colonia, y empieza a creer tu vieja que tenés 9 años de nuevo. Y empieza a vivir la vida como si vos tuvieras 9 años. Te lleva a una colonia, vos tenés que estar ahí, te va a buscar, te lleva a tu casa. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que cada vez que abras algo, pero cualquier cosa, una botella, un tupper, una puerta, escuches la voz de tu mamá diciendo, se va, se va, se va. Así. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que tu vieja viva la vida como si vos tuvieras 9 años. Y un día tu viejo le dice, pero René, ¿no te das cuenta que no tienes 9 años, tienes 10? Tu viejo empieza a pensar que tenés 10. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que mañana a la noche Dalia llegue a tu casa y te diga, che, estoy con los viejos de Peto, que se quedan a dormir, ¿te jode? Con nosotros en la cama. Me encantaría.